Testigo de excepción. Y hoy en nuestra sección Testigo de excepción vamos a conversar con un testigo de excepción de la quiebra de la aerolínea Viasa. Esto nos remonta hasta el año 1997, cuando esta compañía, que había sido privatizada en 1991 por Carlos Andrés Pérez, una parte de la licitación, del porcentaje de las acciones lo tenía entonces Iberia, que había ganado la licitación, se ve impedida por la cantidad de deudas y compromisos económicos a seguir operando en nuestro país. Y esto dejó, además de unas heridas muy grandes en la conectividad de Venezuela, también en todas esas personas que trabajaban en Viasa, una aerolínea que había sido emblemática, icónica de la Venezuela pudiente. Para hablar del quiebre de Viasa, tenemos en línea telefónica al capitán Alejandro Larralde, quien trabajó como piloto precisamente en Viasa desde 1976 hasta 1997. Capitán, un gusto conversar con usted. Bienvenido a Zona Éxitos. Bienvenido, ¿cómo está? Muy bien, muchísimas gracias por esta oportunidad. Gracias Lila y Andrea. Por, Adriana. Adriana, perdón. Alejandro, ¿cómo vivió ese momento? ¿Cómo se sentía quizás en los pasillos de las oficinas que el quiebre, que el cierre venía? Bueno, esto fue un cierre que fue preprogramado por los intereses políticos establecidos en ese momento, cuando a través de convenios entre España y Venezuela, en vez de esa licitación de privatización habérsela otorgado a quien por naturaleza le pertenecía, que era, o a quien no más nos convenía, que era la línea aérea KLM, nuestra matriz, nuestra madre, la que nos dio esa excelencia, por factores sociopolíticos, amén de factores económicos, se le dieron a Iberia, a otra empresa estatal. O sea que no fue tal privatización. Y fue ejecutada a través de un proceso enmañado, cuando a través de un juez, el juez Guiaparra, se logró hacer prolongados estados de atraso, lo cual incumplía la norma, porque la norma hablaba de un número de días para que la compañía recuperara la capacidad de pago y volverse a reiniciar. Ellos no, ellos complotaron, hicieron un eterno estado de atraso, lo cual le dio oportunidad a Iberia y a España de llevarse las aeronaves. Y además de eso, hago énfasis en esto, hay un sistema que se llama el sistema de slots, que es en el horario de 24 horas. ¿Cuáles son las horas para operar una ruta desde un país a otro país y de regreso? Viasa, a través de los años y a través de sus negociaciones internacionales, logró tener unos slots que eran maravillosos. La gente salía aquí a las 4 de la tarde para Madrid, llegaba ya en la mañana a las 8 de la mañana, salían allá a las 12 del día para de regreso a Caracas, y así se fue acumulando una cantidad de convenios internacionales que le daban a Viasa ese valor, esas rutas tan especiales. Amén de que éramos per se la línea aérea latinoamericana que más latinoamericanos llevaba a Europa. Entonces, aquí definitivamente hubo un desdén y una falta de amor hacia la patria cuando la cerraron de la manera que la cerraron. Por ejemplo, te puedo decir que a nosotros los pilotos no nos han dado todavía ni nuestras prestaciones sociales ni nuestro sistema de jubilación, que era un sistema privado que nosotros aportamos a la compañía. Todo eso se perdió, se desapareció, se esfumó. Pero ¿cómo se sentía, como le decía, en ese momento en la gente que trabajaba, en las aeromosas, en ustedes como pilotos? ¿Qué pensaban por aquellos días? ¿Tenían miedo, tenían inseguridad de que iban a perder su trabajo o había confianza en que eso iba a llegar a mejor? No había nada de confianza, por eso tratamos de llegar a cualquier instancia superior, hasta el presidente Caldera, que fue uno de los que en su campaña nos prometió que se iba a resolver el problema de Viasa, y pues en su gobierno fue que se cerró definitivamente y se le entregó a los españoles. No, nosotros sabíamos que esto había unos intereses porque el personal, las personas que estaban puestas para manejar Viasa no eran las personas idóneas, eran unos intereses políticos, como le dije. Entonces, las líneas aéreas son unas cajas chicas muy poderosas. ¿Por qué? Porque la línea aérea genera un pasaje, el costo, cobra el pasaje por adelantado,
y a los 30 días o 40 días que paga a los suplidores, a los proveedores. O sea que hay un espacio de dinero muy voluminoso que permanece en las arcas de la empresa, y eso era muy atractivo. Amén de que se empezó a usar a Viasa como esquema para favoritismo político y favores que se le debían a los demás. Nosotros nos sentíamos muy tristes porque nosotros vimos cómo se fue destruyendo nuestra gran línea. La única línea en el mundo durante 36 años no tuvo, volado por sus pilotos en aviones de Viasa, un solo muerto. No tenemos el índice de seguridad más alto de la historia. Ese es el de nosotros. La vimos cómo se fue destruyendo, cómo la gente se sentía mal en los viajes, cómo los humillaban, cómo el mantenimiento no era el óptimo. O sea, las fueron deshaciendo hasta que lograron su objetivo. ¿Cuál fue? El quedarse con las rutas, con los slots y con los aviones. ¿Y muy triste nos quedamos. ¿Cómo se generó esa deuda de más de 200 millones de dólares al momento de la quiebra? Se habla incluso de compra de aviones que estaban obsoletos. ¿Por qué ese mal manejo? El mal manejo era porque el interés era quebrarla. Entonces llenaron a Viasa de aviones que Iberia no usaba por viejos, por ya gastados, y nos los enviaron y nos los cobraron a costos exuberantes. El mantenimiento se multiplicó por 20 o por 30 el costo del mantenimiento del avión. Los suplidores, que antes eran varios, Boeing, Douglas, etcétera, etcétera, se volvió uno solo, que era Iberia. Entonces nos cobraba lo que mejor le convenía a sus intereses por el mismo servicio y por los mismos repuestos. Fue claramente una componenda agresiva que los políticos desconsideraron el factor humano tan de alto nivel que existía en Viasa en ese momento, desconsideraron el factor humano familiar de toda esa cantidad de gente que se quedó sin trabajo. En mi caso personalmente, igual que de unos 60 pilotos más, tuvimos que emigrar a China, a volar en China. Totalmente diferente, un esquema totalmente diferente, un país totalmente diferente. Todo esto producido por un mal manejo político. ¿Y cómo recuerda que vivió el país? Más allá de que usted era afectado directamente, pero usted tenía plan B, tenía otra oportunidad de trabajo después de Viasa. Usted que formó parte de esa empresa con esos índices de excelencia, de calidad, de seguridad a los que ha hecho referencia. Yo recuerdo incluso el simulador de Viasa que había saliendo de la ciudad de Caracas hacia Guarenas, Guatire. Cuando se da la noticia, ¿para el país resultó doloroso la pérdida de Viasa? Por supuesto, fíjate, y yo, además de ser piloto, tengo muchos amigos que volaban con nosotros por la misma emoción, aquella que sentían los pasajeros cuando llegaban a los aeropuertos en el exterior y veían esa colita anaranjada paradita y ya se sentían que estaban entrando en Venezuela, el regreso a la patria. Además de la atención de las aeromosas y el personal de cabina, tan agradable que los hacía sentirse. Por supuesto, ellos añoran, y en aquel momento añoraron más el que se hubiese cerrado la empresa de esa manera. ¿Por qué? Porque nos hizo dependientes de una sola ruta española, y el trato de esa línea aérea no era el mismo que el trato que le daba Viasa a los pasajeros. Si fuese de donde nosotros traíamos pasajeros, desde el sur, desde Buenos Aires, desde todos esos lados, traíamos pasajeros para llevarlos a Europa, llevarlos a Estados Unidos, etcétera, etcétera. Y entonces hubo mucha carencia, hubo un síndrome de abstinencia, podríamos decir. La gente dejó volar, la gente se sintió maltratada como pasajero. Así fue. Es lo que te puedo decir. Hay todavía en redes sociales esas fotografías de las ofertas viejas y aparece una que dice: todos los viernes a Europa, en el Orinoco 747, el placer de viajar es ahora más grandioso. Capitán, muchísimas gracias por llevarnos a recordar ese momento en su rol de testigo de excepción de cuando Viasa debió decir adiós y no precisamente se fue volando. Era un último toque que le voy a dar. ¿Usted sabe por qué decía en Viasa el tiempo pasa volando? Cuéntelo. Eso fue un día Arturo Uslar Prieto y venía de pasajero, y venía el presidente de ARS con el presidente de Viasa, y Arturo Uslar comenta
caramba, qué agradable este servicio, qué agradable es. Aquí en Viasa el tiempo pasa volando. Y entonces el presidente de Arts Publicidad dijo, puedo tomar eso como eslogan, y eso se volvió el eslogan. En Viasa el tiempo pasa volando. Era el capitán Alejandro Larralde, quien trabajó como piloto en la aerolínea Viasa desde el 76 hasta el 97. Hoy en nuestra sección Testigo de Excepción, 9:49, nos corresponde hacer publicidad. Gracias.